Ok, vamos a empezar. Mi nombre es Amelia Vidal Ramírez y es la primera vez que hago un video y que más que nada haciendo un video referente a mi clase, y voy a empezar hablando sobre los grandes rasgos de la importancia del Nuevo Testamento. Y nos dice que el Nuevo Testamento es algo fundamental para nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y que en él podemos ver diferentes épocas y culturas, ¿verdad?, en la que se vivió en aquel tiempo. Y también dice que la fe de nosotros se fortalece en el interior, o sea, se fortalece leyendo el Nuevo Testamento de manera contextual. Es fundamental para nuestras vidas, y es fundamental que para entender el Nuevo Testamento nosotros podamos entender dónde se originó, ¿verdad? Y el entendimiento de la fe. O sea, nosotros por medio del Nuevo Testamento, nosotros podemos tener el entendimiento de la fe, y ahí vemos cómo nosotros podemos practicar nuestra vida cristiana. Es una fuente fundamental de aprendizaje sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene mucha información donde nuestro Señor anduvo, sobre la historia, la cultura. Podemos comprender cómo se formó y desarrolló la fe en Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que se desarrolló en diversas circunstancias sociales, valores, creencias y lugares. Y sabemos que tuvo sus raíces en la cultura judía, que nos habla también acerca de el ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión, ¿verdad? Obviamente. También nos habla también el Nuevo Testamento de cómo Dios se reveló a la humanidad en persona, y las obras que Jesús hizo, ¿verdad? O sea, es por ello que el Nuevo Testamento tiene la última autoridad en lo relativo de la vida cristiana, obviamente sobre nuestra vida. Y Dios habla mucho a los cristianos, al resto de la humanidad. Sabemos que el Nuevo Testamento está constituido por 27 libros, y estos fueron los primeros 4 al comienzo del cristianismo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene uno más, que es Hechos de los Apóstoles. Asimismo, continúa 21, que son las cartas paulinas. Son los Romanos, 1, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, las epístolas universales, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y por último tenemos Apocalipsis, ¿verdad? Y sabemos que estos no fueron autores originales quienes dieron los títulos a estos documentos, sino que la iglesia fue quien años más tarde ya dijo quiénes eran, dijo que los autores eran seudónimos. También encontramos que Jesucristo, obviamente en Mateo 5:3 encontramos las bienaventuranzas de Jesucristo, ¿verdad? Encontramos que Él es un hacedor de milagros, que Jesucristo, o sea, es nuestro sanador, y proclamamos ahí que Él vivió un evangelio completo para el ser humano, ¿verdad? Él andaba con 12 discípulos, a quienes se les conoce como apóstoles, que representaban a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces, sabemos que como cristianos nosotros tenemos que escudriñar las escrituras del Nuevo Testamento y vivir el día a día lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sabemos que los cristianos no podían entender el Nuevo Testamento antes, porque tenían que tener un conocimiento básico del Antiguo Testamento, como Cristo, que es el único medio de salvación, en Juan 14:16 y Hechos 14:12.
Él es nuestro fundador, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que, que nosotros también tenemos que entender que si Él vino a esta tierra fue para darnos salvación y darnos vida eterna. Así que es fundamental para el entendimiento de nuestra fe cristiana. Es fundamental para el aprendizaje, ¿verdad? Sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros queremos saber sobre nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en el Nuevo Testamento nosotros podemos tener el entendimiento cuando nosotros escudriñamos la palabra. Y también nos habla sobre dónde él anduvo, sobre su historia cultural, cómo se formó y desarrolló, ¿verdad? Las circunstancias en las que se desarrollaron, las raíces, y sabemos que ahí fue donde pues surgió, ¿verdad?, la muerte y resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla cuando Pablo se enteró que un grupo de judíos cristianos estaba insistiendo en la desobediencia de la ley mosaica, específicamente de la circuncisión, y cuestionaban su autoridad y mensaje de Pablo. Pablo les escribió para recordarles que los cristianos eran libres en Cristo y que la ley no tenía poder para regir su destino, que tanto judíos como gentiles eran salvos para el poder de Jesucristo y debían vivir en espíritu. Así que los Gálatas deberían regresar al evangelio de gracia que Pablo les había enseñado. Y posteriormente vamos a lo del canon, cómo se dio el proceso del canon, ¿verdad? Vamos a ver, tengo mis notas aquí porque mi mente no me ayuda mucho. Entonces yo tengo mis notas sobre cómo se originó el canon y podemos entender sobre el canon, cómo se desarrolló, cómo se originó. Le pido disculpas al maestro porque realmente yo lo estaba haciendo y a la última hora siempre se pierden las notas, ¿verdad? Y sabemos que en muchas regiones de la época tenían como norma coleccionar documentos y las fuentes de autoridad. Estoy un poco nerviosa, nunca he hecho un video, entonces realmente estoy un poco nerviosa. Dice que el canon de la Biblia hebrea, por ejemplo, se había definido más o menos 2 décadas después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. También nos habla que es probable que el proceso de canonización de la Biblia hebrea haya tenido que ver con la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que pues tal vez eso fue un procedente modelo, estímulo para crear su propia colección de libros. Puede decirse que el canon en el Nuevo Testamento, por lo menos en sus etapas iniciales, fue producto de una reacción a la acción de una persona que fue considerada hereje o excomulgada de la iglesia. También podemos ver que nos dice que los apócrifos del Nuevo Testamento pertenecen al libro que, además de citar y editar algunos dichos de Jesús contenidos en el Evangelio canónicos, contienen otros que pudieran ser legítimos, además que otra información histórica acerca de Jesús. Entre ellos tenemos el Evangelio de Pedro, en un relato sobre la crucifixión y sepultura y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el canon pues fue, como dice aquí, que
cómo se dio, cómo fue que se dio el canon. Y realmente podemos ver que canon en el Nuevo Testamento y canonización, canon se deriva de una palabra griega que significa regla, norma o vara para medir. Canon se utilizó para tracear líneas rectas y medir distancia. Ahora, al aplicarse a un grupo de libros, la palabra se refiere a un cuerpo literario conocido como autoritativo por un grupo particular en relación a la Biblia. Canon se usa para señalar la colección de libros aceptados como autoritativos para los judíos. Canon hebreo o Antiguo Testamento. A los cristianos, canon del Nuevo Testamento. Así pues, los cristianos han utilizado el vocablo canon para referirse a la elección de libros como regla de fe, ¿ok? Dice que entendemos por canonización es el largo y complejo proceso de las etapas y los factores y criterios a través de los cuales la Iglesia limitó oficialmente los libros del Nuevo Testamento a 27, hasta donde es posible. El estudio de canonización del Nuevo Testamento toma consideración del inicio del desarrollo y finalización de este proceso como diferentes elementos que participaron en ellos, ¿verdad? También vemos que también podemos ver en estos mismos libros, la canonización del Nuevo Testamento no ha sido de la noche a la mañana, obviamente. Obviamente sabemos que la canonización fue poco a poco, ¿verdad? Entonces dice que el canon de las escrituras obviamente nos habla sobre cómo nosotros podemos el Nuevo Testamento nos habla cómo nosotros podemos llegar a los pies de Cristo, cómo podemos nosotros tener una vida llena en el Señor Jesucristo. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos los milagros, todo lo que Él hizo, sabemos que Él, pues, Él siempre anduvo sobre lugares costeros, sobre lugares donde Él enseñaba, lugares que la gente no tenía mucha cultura, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hacían cosas que no tenían que hacer, y por eso vino el Señor Jesucristo para darnos esa libertad, para sacarnos de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Donde nosotros no, más que nada de la gente de antes, donde la gente no tenía que estar adorando dioses ajenos, y por eso vino el Señor Jesucristo a nuestra tierra. Y el Nuevo Testamento, pienso que eso es lo importante que Él relata, ¿va? El Nuevo Testamento, que se basa más en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que Él vino a esta tierra para darnos esa libertad que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, realmente no sé cómo estuvo mi video, realmente no sé si fue algo lo que el maestro esperaba, pero también sé que puede ser parte de mi esfuerzo. Realmente, híjole, no soy una persona así que sea tan estudiosa, pero estoy tratando y echándole ganas. También nos habla que es posible que los documentos se hayan escrito, ¿verdad?, por personas seudónimas, y dice que ay, ya me perdí otra vez. Bueno, dice que para conocer a fondo el contexto del origen del Nuevo Testamento, el desarrollo y su desarrollo y formación, es que nosotros por eso tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Esforzarnos para saber cómo surgió, cómo fue que el Nuevo Testamento surgió, y sabemos que por
los escenarios geográficos y la ayuda de mapas y explicaciones sobre todos los lugares que se mencionan en el Nuevo Testamento, nosotros podemos entender parte de la vida que Jesús vivió en esta tierra, ¿verdad? Por ejemplo, su vida en el distrito de Galilea, especialmente en la parte sur y cercana del lago de Galilea, aunque sabemos que en Belén de Judea, en el sur y cerca de Jerusalén, fue el lugar de su nacimiento. Lo dice en Lucas 2:1-20. Y dice también que fue ahí donde él, dice, donde él rechazó por primera vez al comenzar su ministerio. Fue en Nazaret. La población norteña de Nazaret fue su lugar de crianza. Nazaret fue su lugar de crianza. Y él no empezó su ministerio ahí en Nazaret. Él empezó en Galilea. Y sus visitas más cercanas, ¿verdad? Sus visitas de él fueron en Galilea, en la ciudad de Tiro, donde hizo el milagros, donde anduvo caminando con muchas de sus apóstoles. Y pues, ¿qué más puedo decir? Hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Y se habla también que las comunidades cristianas en casi todas las principales regiones del mundo greco-romano eran conservadoras, eran personas que no eran así muy personas que eran abiertas, sino eran personas más conservadoras. Y bueno, con esto finalizo mi video. Espero que realmente pues el maestro pueda entender mi video. Es la primera vez que hago un video. Y pues sí, estoy un poco nerviosa, pero pienso que es lo que tengo en este momento. Y pues muchas gracias por su tiempo.